vamos a comenzar hablando sobre el equipamiento que hay en una sala de hemodinamia. ¿Sí? La sala de hemodinamia es el principal lugar donde se realizan los procedimientos de cateterismo, ya sea diagnósticos o intervencionistas. Para la existencia de la sala de hemodinamia se existieron primero equipos, ¿sí?, de rayos X. Como ustedes vieron en todas las materias, el equipo de rayos X está representado en este caso por un arco en C, mientras que los elementos auxiliares son los elementos utilizados para realizar la práctica. En este caso son agujas, catéteres, dilatadores, y algo muy importante que ya vieron, que son los medios de contraste. Los medios de contraste, ¿no es cierto?, como vieron en otra materia, tienen determinadas propiedades y facultades. Pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Además tienen sus pros y sus contras. Lo principal que tienen que saber que hay un medio o un contraste ideal. Es aquel que logra la mayor concentración celular, ¿no es cierto?, tisular, sin causar daño celular, según la Sociedad Argentina de Radiología. Eso se tiene que recordar siempre. Es aquel que no causa mínimas reacciones adversas en el paciente. Después tenemos el equipo de salud. ¿Sí? El equipo de salud está formado por los médicos, ¿sí?, que puede ser un cardiólogo, un radiólogo, un enfermero especialista en hemodinamia, un instrumentista, un anestesista si fuera necesario, y principalmente el técnico, radiólogo, que es la tarea que desempeñan ustedes. Es importante saber que el técnico radiólogo no solamente desempeña la función de la toma de imágenes, la determinación de los valores, ¿no es cierto?, la toma de imágenes, ¿sí?, los valores de exposición, sino que hay algo más importante que los médicos tienen en cuenta, que se llama el ROADMAT, o navegación endovascular. O sea que el técnico radiólogo, al igual que el médico, tiene que ser experto en anatomía del sistema vascular, ya que el médico, cada vez que se presenta a realizar un estudio, le pregunta al técnico cuál es el camino que tiene que seguir para llegar al órgano o a la zona de estudio en cuestión. ¿Sí? Ahora, todo esto, ¿no es cierto?, está dentro de la sala de hemodinamia, como dijimos, dentro de la sala de hemodinamia. Sabemos cómo está formado el equipo, cuáles son los auxiliares. Recordamos cuáles son los movimientos del arco en C. El movimiento del arco en C tenemos, ¿no es cierto?, como ustedes recuerdan, el famoso wig-wag, cabeceo, el desplazamiento longitudinal, ¿no es cierto?, arriba abajo, sol naciente, ocaso. Después están las otras posiciones que son conocidas como cuarto menguante o cuarto creciente. Cuando el tubo, mientras que el tubo en sol naciente está del lado de abajo hacia el lado derecho del paciente, ¿no es cierto?, en cuarto menguante el tubo está en el lado izquierdo del paciente y el detector del lado abajo del lado derecho del paciente. Esa es la principal diferencia en las posiciones.
Ahora, ya tenemos todo esto, ¿no es cierto?, más o menos desarrollado. Ahora, vamos a ver en profundidad que existen varios tipos de agujas. ¿Sí? Existen agujas comunes. Las más comunes son las que se utilizan para inyección intramuscular o inyección endovenosa. Son conocidas como de pared simple, ¿sí? O sea que es una aguja simple y se miden en un calibre conocido como gauge, como G. A menor medida, mayor espesor. A mayor medida, o sea, mayor gauge, si tiene 22 G, es la aguja más fina que existe, mientras que si es 18 G, es una aguja gruesa. ¿Sí? Ahora, no solamente existen estas agujas, sino que existen otro tipo de agujas conocidas como agujas chiva. Una aguja chiva es una aguja especial que contiene un extractor de tejido. O sea que ustedes insertan en el órgano o en la zona de estudio esa aguja y esa aguja automáticamente en su interior tiene una broca que extrae un pedazo de tejido para poder realizar un estudio conocido como biopsia. Después están las agujas como la aguja de Seldinger. La aguja de Seldinger es aquella que tiene no solamente la pared fina, sino que en su interior tiene un catéter o un cable guía. ¿Sí? Ese cable guía le permite a la aguja Seldinger, ¿no es cierto?, acceder por la arteria o la vena a la zona donde usted quiere, hasta donde ustedes quieren, extraer la aguja y dejar la guía puesta. Por esa guía se colocan el dilatador para permitir la entrada del catéter en la arteria o la vena en cuestión. Bien, ahora, el catéter se mide de otra manera, al igual que el dilatador. Se mide en una medida que se llama French, ¿sí?, que es totalmente distinto a la medida que se utiliza en la aguja, que es gauge, con la letra G. Ahora es al revés. A menor medida de French es menor el diámetro del catéter o del dilatador. A mayor medida, mayor diámetro. ¿Sí? O sea, ustedes van a encontrar que el catéter, un catéter 11 por lo general es utilizado para procedimientos del tipo del estudio del esófago o del estómago, mientras que un catéter utilizado para hemodinamia, por lo general en el corazón, en el cerebro, tiene un calibre de 5 a 6 French. Es el estándar en la utilización para ese tipo de estudios. Muy bien, hasta ahora vamos viendo las agujas, los catéteres, los dilatadores. Una cosa importante es cómo llega el catéter hacia la zona de estudio. El catéter llega hacia la zona de estudio por una cuestión llamada, por un cable llamado guía. ¿Sí? El cable guía es nada más y nada menos que un cable de acero muy finito, por lo general de muy poco grosor, de 0,038 milímetros, o sea, casi del espesor de un cabello humano, o un poco más grueso. Muy resistente, ¿no es cierto? Vienen de distintos tipos. Ustedes van a encontrar que son algunos que son muy suaves, o sea que permiten la manipulación por parte del técnico, del médico, para llegar hasta esa zona de cuestión, o van a encontrar algunos que son muy rígidos, ¿sí? Son aquellos que son utilizados para navegar, por lo general, por la aorta, ya sea aorta abdominal o aorta torácica, ya que la misma lleva mucho volumen o torrente sanguíneo. Entonces, el desplazamiento de un catéter o de una guía muy blanda hace que ésta se duele o se tuerza sobre sí misma y no avance, ¿sí? Y puede llegar a lastimar la arteria. Ahora, digamos, tiene la guía,
Las guías por lo general vienen, ¿no es cierto?, recubiertas o de plástico o de heparina y ácido benzoico, que es el que evita que la guía forme coágulos en su punta o en su recorrido, durante su recorrido, para evitar aglomeración plaquetaria dentro de la placa o plaquetaria dentro de la arteria de la persona y que ésta se tapone. Tendríamos que ver más adelante los sitios de punción. Existen 3 tipos de punción específicos, ¿sí? Van a ver que en los prácticos de prácticas hospitalarias en el hospital están hablando de vía central. La vía central es desaconsejada en cateterismo o intervencionismo, ¿sí? La vía central es utilizada exclusivamente para realizar diálisis o introducir elementos, medicamentos o cosas necesarias para mantener al paciente con un buen estado general. Mientras que el cateterismo es utilizado con un fin diagnóstico o con un fin terapéutico, o sea, para resolver una condición o una enfermedad específica de las arterias, las venas, del corazón, del cerebro o de algún lugar del cuerpo de la persona. Entonces, los sitios de acceso del paracateterismo son 3, los ideales, ¿sí? La arteria femoral, principalmente porque es una arteria gruesa, está sobre un reparo óseo que es el fémur, entonces es muy fácilmente detectable, ¿no es cierto? Y de muy fácil acceso a través de la técnica de Seldinger para ingresar a la arteria. Las otras 2 regiones están en el brazo, ¿sí? Una es las radiales medianas, ¿no es cierto?, que están en el antebrazo, que por lo general son utilizadas para acceder o hacia el corazón o hacia el cerebro. Y la última en cuestión es la arteria axilar, que está en la axila, ¿sí? Esa arteria es utilizada muchas veces cuando no se puede utilizar o la arteria axilar o la arteria femoral, o si se está realizando algún estudio, como por ejemplo el tronco celíaco o la arteria mesentérica, y el ángulo de este es muy agudo y no permite el acceso desde la zona femoral. Entonces se utiliza por lo general la axilar. Pero nunca se utilizan ninguna vía central, ya sea el cuello o la subclavia, ¿sí? Bueno, por lo menos hasta ahora eso es todo lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Más adelante vamos a ir viendo los PowerPoint para ir desarrollando cada una de estos puntos que estamos viendo. ¿Sí? Hasta la próxima clase.